Hola mi gente, bienvenidos a otra receta de sabores infinitos. Hoy te enseñaremos a elaborar una torta navideña pero con sabor a pan dulce o panetón. Sería una forma distinta de presentarla en la mesa ante tus familiares y amigos en estas fiestas. Las vamos a preparar de forma mixta, integrando frutas cristalizadas y goticas de chocolate semiamargo. Es muy fácil de elaborar, pero te recomendamos no perderte ningún paso para que te quede espectacular por fuera y deliciosa y esponjosa por dentro. Te dejaremos los ingredientes en pantalla y en la descripción del video. Ya con todo en la mesa, agregamos en un bol 3 huevos, leche entera, aceite de girasol, azúcar blanca común, levadura seca de panadero, esencia de azahar, pero también le puedes colocar esencia de vainilla, de panetón o la esencia que más te guste. Empezamos a integrar con un batidor manual por unos minutos hasta disolver por completo el azúcar y la levadura. Este proceso se puede hacer perfectamente en una licuadora. Si posees una, solo licúa hasta ver la mezcla totalmente homogénea. Recuerda que todas las proporciones las encuentras en la descripción de este video. Ahora le añadimos la harina de trigo común en 2 partes. Colocamos la primera y batimos bien para que la mezcla no quede en grumos ni residuos. Agregamos el resto de la harina común y seguimos como en el paso anterior, pero cambiando del batidor a una paleta, ya que la mezcla se pondrá más pegajosa y tendremos que hacer un poco más de fuerza para que la masa quede en su punto justo. Este paso te llevará solo unos minutos y es muy sencillo, pero si tienes una batidora eléctrica también puedes mezclarla allí y seguramente ganarás al menos unos minutos de tu tiempo. Terminado este paso, le vamos a agregar media cucharadita de sal, que para las masas dulces ayuda a potenciar su sabor. Terminamos de mezclar y tapamos para que tenga su primer reposo durante 1 hora. Recuerda llevarla siempre a un lugar cálido y sin corrientes de aire. Permite siempre que la masa repose adecuadamente para que fermente y desarrolle su sabor. El secreto de un buen pan siempre será la paciencia del panadero. Y mientras esperamos que repose la masa, en un bol vamos a colocar las frutas cristalizadas, las uvas pasas y las goticas de chocolate. Las bañaremos con 2 cucharadas de harina y le quitaremos el exceso con un colador de cocina. De esta forma evitaremos que las frutas se vayan al fondo de la mezcla. Reservamos. Y ya transcurrida la hora del leudado, desgasificamos un poco para luego colocarle las frutas y el chocolate. Ahora vamos a integrar con movimientos envolventes de manera constante hasta que observe que todas las frutas y el chocolate están distribuidas por toda la masa. La mezcla de sabores y texturas con frutas, añadiendo un toque de dulzura, y las chispas de chocolate añadiendo cremosidad, hacen que el pan dulce sea aún más especial y perfecto para disfrutar durante las fiestas. La masa se ve espectacular. Ahora llevamos a un molde de 24 centímetros de diámetro. Mi molde es desmontable y tuve que colocarle papel de horno o papel manteca para evitar que la mezcla se saliera por las ranuras. Pero si tienes uno de aluminio común o cualquier otro, engrásalo con aceite y harina para que no se te pegue del mismo. Una vez añadida la masa, distribúyela de manera uniforme por todo el molde. Trata de tapar el mínimo huequito que quede y estírala bien hasta los bordes.
Ahora la tapamos con una bolsa plástica y un repasador de cocina y llevamos a leudar por unos 35 minutos. Pasado ese tiempo, miren lo bonito que creció con el segundo leudado. Por último, antes de llevar a cocinar, le vamos a pasar un barniz de huevo batido con 2 cucharadas de agua y azúcar mascabo, que le dará seguro una superficie más bronceadita al sacar del horno. Ya listo este paso, vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos con calor por debajo. Y aquí tenemos el resultado. La verdad es que está perfecto, bien doradito por fuera. Y ahora vamos a esperar que se enfríe por completo para desmoldarlo. Ahora desmoldamos. Y observamos también que la parte de su base está doradita y hasta se le puede visualizar las goticas de chocolate en su interior. La colocaremos en una rejilla y el próximo paso será decorarlo para que realmente se sienta y se vea el ambiente de festejo y alegría en toda la casa. Y para eso vamos a elaborar un glaseado con azúcar impalpable y jugo de limón. Es muy sencilla de elaborar. Solo vamos a ir añadiendo a 200 gramos de azúcar impalpable varias cucharadas de jugo de limón de acuerdo a lo espesa que quieras el glaseado. En este caso será un poco espesa y le colocaremos 4 cucharadas, pero siempre ve colocando de a 1 cucharada por vez y remueve en cada una, porque si te pasas de líquido entonces tendrías que volver a colocarle azúcar. Ahora bien, en este caso yo lo estoy haciendo con jugo de limón, pero si ustedes lo prefieren lo pueden hacer con agua o con zumo de naranja si lo desean. Ya listo este paso, añadimos el glaseado por toda la superficie de la torta o pan dulce y regamos hasta cubrir por completo. Distribuimos con una cuchara hasta los bordes y dejamos caer el resto del glaseado para que el costado también esté decorado. Y antes de que se seque, le vamos a colocar almendras cortaditas o enteras si lo prefieren, y vamos a ir alternando frutas cristalizadas, pasitas rubias y negras y por último gotitas de chocolate. La decoración es a gusto de cada uno y si te gustan un poco más prolijas, le puedes hacer un adorno de acuerdo a tu creatividad y a tu gusto. La verdad se ve deliciosa. Ahora vamos a esperar a que seque el glaseado por completo y por fin vamos a cortar una porción a ver cómo nos quedó por dentro. Miren esta maravilla. El olor del pan dulce llena el aire y crea un ambiente festivo en toda la casa. Y dependiendo de la receta utilizada, cada rebanada puede ofrecer una sorpresa. En nuestro caso, nos encontramos con las frutas confitadas y deliciosas goticas de chocolate en su interior. Además, el pan dulce es una tradición de las fiestas en muchas culturas alrededor del mundo y es una forma de conectar con las generaciones anteriores y mantener la herencia cultural. Ojalá y puedas elaborarla. Es una forma diferente de presentarla en la mesa rodeada de familiares y amigos, pero también tener la alegría y la satisfacción de haber creado esta torta pan dulce con nuestras propias manos. Ya no veo el momento de disfrutar este pan dulce con un cafecito, un té o una taza de chocolate caliente. Miren qué esponjosa quedó. Puedes planificar y preparar esta receta un día antes de las fiestas y envolverlo en papel film para que mantenga su frescura hasta el momento de su presentación. El pan dulce,
a menudo lleva tiempo, así que asegúrate de tener suficiente para prepararlo con calma. Bueno, mi gente, la verdad espero de todo corazón que les haya gustado la receta o por lo menos les haya parecido entretenida. Ahora nos despedimos, no sin antes invitarlos a dejar sus comentarios y sugerencias y también a dejar un bonito like, suscribirse y compartir con familiares y amigos. Desde Sabores Infinitos les deseamos a todos felices fiestas y muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en un próximo video.